Hoy se celebra el Día del Trabajador Radial, una conmemoración que se instauró en el año 1942, pero que recién fue legalizada en el año 1991, cuando se reconoció esta celebración a través de un decreto supremo y se oficializó como la fecha del Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña en CNN Chile Marco Sotomayor, comentarista de Radio Bio Bio. Muchas gracias, Marco, por estar junto a nosotros. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Qué Hemos bueno. hablado harto de la radio en el día de hoy. Sí, te creo, el día 21 de septiembre, instaurado hace ya larga data. Primero como Día de la Radio y luego como Día del Trabajador Radial. Porque todo esto tuvo un origen gremial. Me imagino. Darle un descanso a los trabajadores radiales. Después del 18 de marzo, fueron bien ahí inteligentes los trabajadores radiales, yo lo ¿no? encuentro espectacular, porque la radio, en términos concretos, te transmite los 365 días al año. El trabajador tenía en aquella época una legislación como bastante muy así, entonces le dijeron, vamos a darle un día de descanso, así como una cuestión simbólica y todo aquello. Marco, me gustaría contigo en puntual conversar porque hemos estado desde ayer ya hablando un poco, estuvimos con el presidente de la ARCHI, pero más bien del trabajo del día a día, del trabajador que está ahí en la radio, de los locutores, de cómo ha ido cambiando un poco lo que era antiguamente. Lo estábamos hablando fuera de cámara, donde había una voz mucho más, no sé cómo poder definirla, más formal, con otro tipo del uso del lenguaje. Y ahora tal vez lo que más se busca es la cercanía, un lenguaje mucho más coloquial tal vez, donde hay más permiso. ¿Qué te parece a ti un poco cómo ha ido variando la radio y lo que es hoy, el rol de los comunicadores en la radio? Bueno, nunca hay que dejar, de tener un punto de vista más o menos ecléctico con respecto a lo que debe ser un medio de comunicación, porque abrirlo a la espontaneidad, abrirlo un poco al lenguaje coloquial, a este diálogo de pronto que da la impresión de que las voces están en el living de tu casa acompañando, tampoco puede significar, ¿verdad?, una cuestión poco rigurosa en términos de información y en términos de opinión. O sea, ahí mantengamos cierto grado de criterio. La persona que toma un micrófono debe tener un grado de responsabilidad fuerte, porque la radio, su instantaneidad y el hecho de que tú la estés escuchando prácticamente que te acompañe durante todo el día en el auto, en la casa, qué sé yo, es un medio, ¿verdad?, que te tira el dato y ese dato debe ser riguroso. Esa voz debe tener una opinión relativamente importante para que te genere a ti cierto grado de reflexión respecto de la materia que quieres escuchar. Exacto, porque uno asume una responsabilidad, que es que finalmente uno está accediendo a informaciones que son trascendentales de dar a conocer, pero hay que hacerlo obviamente desde una cierta responsabilidad, un lugar, o sea, no es una opinión que uno da en el living de una casa. Exacto. O sea, bueno, por algo uno estudia... Exacto, algunos más que otros. Algunos más que otros, y somos periodistas un poco por eso, y nos actualizamos y todo aquello. Antes la radio tenía el perfil del locutor profesional, que te hablaba de manera muy impostada y bla, bla. Más deseado también. Claro, eso se ha ido perdiendo en atención, yo creo que a la sociedad que vivimos ahora. Las redes sociales, por ejemplo, el mejor ejemplo, digamos, valga la redundancia, de lo que pasa, en donde tú tiras una pequeña noticia, un comentario, y a los 2 segundos ya está replicado en medio Chile, y te están comentando, posteando, reposteando, etcétera. Entonces, es una cuestión que te agrega inmediatez, instantaneidad, te agrega un nivel coloquial de conversación la radio ahora. Pero no se puede olvidar el fondo de credibilidad, porque en definitiva eso es un medio de comunicación, no una cuestión de hobby, no una cuestión de un pasatiempo. Es un medio de comunicación que cumple un rol importante. Exacto. Marco, ¿por qué crees tú que la radio logra durante tanto tiempo seguir manteniéndose vigente? Lo hablábamos también, sigue teniendo audiencias muy altas, independiente de otros elementos que le hace la competencia. No estoy pensando en la televisión ni en otro tipo de cosas, sino que competencia directa. Por ejemplo, las formas de escuchar música, Spotify, qué sé yo, donde tú haces una lista y escuchas la música que a ti te gusta. Si pensamos en la radio bajo ese formato. ¿Por qué crees tú que logra siempre, además, tener, por ejemplo, una credibilidad y estar dentro de las instituciones más destacadas de nuestro país? Yo creo que tiene que ver con el rol... A ver, lo que pasa es que nosotros en ciudad, nuestras radios a las cuales uno está acostumbrado y accede, ¿verdad?, al vehículo cuando se sube, ¿verdad?, y lo enciende,
tiene un rol distinto al que cumplen, por ejemplo, en otros lugares más apartados de nuestro país, en donde la radio cumple un rol social, pero tremendo. O sea, desde el momento te informan cuestiones de los hospitales, de los consultorios, cuestiones de incluso de los mismos vecinos, mensajes que se van intercambiando. El colectivo que llegó con un paquete para la señora. Por ejemplo. Se busca trabajo, se necesita trabajadores en tal lado. Es irreemplazable. Sí. No hay otro medio que lo pueda conseguir. Y si tú lo trasladas al plano más urbano, en momentos, por ejemplo, yo trabajo en Radio Bio Bio, por ejemplo, para el terremoto de 2010, o sea, nuestra radio llevó la voz cantante en términos de información y fue prácticamente, era un referente obligado de saber qué estaba pasando en Chile cuando las comunicaciones en este país estaban prácticamente en el suelo y había un tan importante nivel de desinformación. La radio fue la que llevó un poco la voz cantante. Y tuvo un rol clave ahí. Y de hecho creo que se demostró que hubo un aumento en la audiencia y lo que hablábamos también, lo que yo te comentaba, o sea, siempre la radio tenía una credibilidad que no tiene la televisión, que no tienen otros medios y que logra siempre estar dentro de los primeros lugares, no tan solo a nivel de medios de comunicación, sino de instituciones, de cuando se hace la comparación con carabineros, qué sé yo, con bomberos, ahí al ladito está la radio. Y además de eso está el otro papel que cumple, que es el de compañía, el de acompañarte cuando estáis solo, ¿verdad? Entonces, es una cuestión como es muy entretenida en términos de lo que genera la radio, lo que genera para quienes la escuchan y para quienes hacemos radio. Exacto. Hay una cuestión, hay un vínculo, a pesar de que tú no conoces, evidentemente, por razones obvias, a quienes te están escuchando, se genera un vínculo, una cercanía, cierto grado de complicidad con el auditor que es genial, es espectacular. Marco, te invito a ti y a todas las personas, por cierto, que nos acompañan a esta hora, a escuchar cortinas de informativos de la radio tradicionales y seguro que le va a generar nostalgia a muchas personas que nos están acompañando hasta ahora. Vamos a eso. Primera plana, Radio Chilena. Ni siquiera está la emisora. Sí, claro, muchas de estas radios, por cierto, no están. Pero cuando uno escucha estas cortinas y también lo que pasa, y por cierto, con el rol informador que tiene trascendental Radio Bio Bio, la gente además lo asocia a momentos históricos, a situaciones, a que aquí venía algo que yo necesitaba escuchar porque esta información iba a ser clave. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, a lo que genera un poco de que uno dice, chuta, a ver, a esto hay que ponerle atención? Tiene que ver con lo que tú señalabas, con la credibilidad, con buscar un interlocutor, llamémoslo de una manera, que efectivamente te entregue información que sea creíble, en la cual tú puedas basar una confianza, en tu actividad, por ejemplo, lo que hablábamos de las catástrofes. ¿Te das cuenta? O sea, una información fidedigna en ese momento es invaluable. Es invaluable. El diario de Cooperativa está llamando. Esto lo tuvimos durante la cooperativa. En la época de la dictadura fue, por ejemplo, esa cortina se escuchaba y uno sabía que venía una información potente que te paralizaba el país de repente. Exacto. O sea, era cadena nacional, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con esto? ¿Qué iba a pasar con...? Y más allá de las divisiones que existían en ese momento en nuestro país, y más allá del sector político, se escuchaba la radio transversalmente, independiente que pudiese para ciertos sectores sentir que identificaba tal vez a la oposición la labor que tenía la radio cooperativa en ese momento. Sí. Esto me toca muy de cerca, porque yo hago periodismo deportivo, como tú sabes, y ahí hay goles. ¿Gol de la U? Gol de la U. No, esto está direccionado por los productores que son todos de la Chile. Sí, me están diciendo, no, aparte de eso que tú fuiste muy cercano obviamente a Campuzano, quien es lo que estamos escuchando en este momento, en este relato que la verdad no sé cuál es el gol en específico que se está... Trabajamos con Carlos en Radio Nacional y después en Radio La Clave. Carlos falleció prematuramente, era un excelente relator. Y ahí te podría estar 3 horas hablando de lo que es el periodismo deportivo y lo que son las transmisiones radiales. Hablamos un poco de eso, porque periodismo deportivo. Porque si hablamos de radio, hablamos de la transmisión de los partidos, de los relatos, y ahí la gente también se identifica, le gusta o no algún comentarista deportivo, y si no le gusta no hay caso, es como bien ahí se genera la complicidad de la cual te hablaba yo delante.
¿te das cuenta? Yo cuando chico, yo escuchaba determinados comentaristas, y eran mis comentaristas. Claro. Y uno al final podría disentir de una u otra manera, pero lo tenía ahí siempre puesto en el dial, y escuchaba ahí a la hora de los programas deportivos, y eso ahora se sigue dando. Uno de pronto va buscando relatores, va buscando comentaristas, a través de los cambios que uno tiene en términos profesionales, y para eso uno tiene que estar absolutamente preparado. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que diferenciar, yo aquí quiero marcar harto esto en el discurso, O sea, esta complicidad, esta proximidad de la radio no te significa falta de profesionalismo, ni falta de rigor al momento de informar. Esas son cosas distintas que van en carriles que se van cruzando, pero son en carriles paralelos. Y para mí, por ejemplo, hacer una buena transmisión de fútbol, mira el equipo que sea, da lo mismo. Puede ser los equipos más chiquititos de Chile, pero te genera una satisfacción personal porque tú sabes que estás entregando una buena calidad de información, y eso se recompensa al final. Ahora vamos a seguir escuchando cortinas que nos van a ir acompañando la conversación más bien, y que tiene que ver con programas de humor o no tan solo de humor, porque Doctor Mortis no sé si era de humor particularmente. No, el Doctor al contrario. Mortis se te van los pelos. Exacto. Lo que cuenta el viento, La Tercera Oreja, que eran programas los de famosos suspense, radioteatros que marcaron una época muy especial en nuestro país. Ahí está la música. Claro. Los más chicos en esa época no creo que lo hayan pasado muy bien escuchando esta cortinita, que es de una... Producciones artísticas Juan Marino, Eva Martínez tienen el agrado de presentar su radioteatro nocturno. Radioteatro. No, esos momentos que han marcado en tu memoria. Doctor Mortis. El Doctor Mortis. El siniestro Doctor Mortis. Las radios antiguas también tenían espacios para invitar bandas, tenían público, también eran pequeños anfiteatros, y se presentaban artistas famosos en las radios. No sé si era mejor ahora es distinto. ¿Qué te pasa a ti como hombre de radio con esos años tal vez más gloriosos, donde no estaba la competencia de la televisión, y donde había tal vez la posibilidad de hacer cosas bien grandes, o sea, radioteatros con un número importante de actores de primera línea, transmisiones donde finalmente no había que limitarse, y además la gente se reunía en familia a escuchar la radio, como tal vez un poco lo hace ahora con la televisión? Por eso que el rol es un poco distinto, ahora es más de compañía, en solitario tal vez. Mira, yo creo que la radio ha tenido la virtud de ir reinventándose, año tras año, sobre la base de una realidad que va cambiando, de que hay mayor cantidad de elementos de entretención, se metió el cine, se metió una pila de verdad está lo mismo el tema de internet, ¿te das cuenta? Y la radio ha tenido esa virtud, que se ha ido acomodando a los años a estas transformaciones comunicacionales, y al final mantiene una vigencia increíble. Entonces, para mí ha estado muy bien, esa es la lectura que han hecho, yo te diría, todo el medio radial, a nivel mundial, a nivel local, de estar a la altura de los tiempos y no quedarse jamás atrás como un medio ni desprestigiado, ni olvidado, o que lo metan en el baúl de los recuerdos, ¿no? La radio ha seguido con una vigencia increíble. Ahora, pensando en que tal vez en el caso de las radios hay una relación mucho más directa, en muchos casos las radios siguen teniendo un espacio abierto para que las personas puedan hacer comentarios, puedan decirle algo, por ejemplo, a las personas que están ahí, que es un poco diferente a la televisión, que yo creo que hay una cierta distancia, que no es tan inmediata la relación entre la audiencia y quien está haciendo el trabajo de informar o de relatar, por ejemplo, un partido de fútbol. Hay situaciones complejas que se tienen que enfrentar desde esa perspectiva, por ejemplo, el que no le guste algo, que te haga un comentario. Mira, antes era peor. ¿Sí? Sí, lisa y llanamente, antes, cuando se abrían las famosas líneas, abramos líneas a nuestros auditores, de frente iban sin filtro nada más. Sí, claro. Entonces recibía ahí algunos mensajes realmente impactantes. Ahora está todo dado por las redes sociales. Ahora todas las emisoras tienen su Twitter, tienen Facebook. Entonces ahí es peor aún, ¿te das cuenta? Es peor aún, pero no es tan directo, no es que tú lo estés escuchando, no es que alguien te insulte por teléfono. Son duras las redes sociales, porque muchas veces también uno puede son súper crueles. Inventarse una personalidad y utilizar esa plataforma para muchas veces tirar
pero por otro lado también es una instancia importante que mucha gente dice que es una forma de ver inmediatamente lo que se genera a partir de... Sí, pero son índices complementarios, primero que todo. No es una cuestión que esté a la altura, por ejemplo, de un medio consolidado como la radio. Y segundo, tienen todos esos matices que tú acabas de mencionar, que una persona con un nombre apócrifo, con otras, ¿verdad?, que pueden inventar algo. Exacto. Que hay hechos, por ejemplo, de que se han inventado noticias en redes sociales. Exacto. Que después son replicadas en televisión o en radio. Bueno, eso evidentemente no puede ocurrir, pero es la potencia que tienen ahora las redes sociales, pero tienen un grado de distorsión fuerte, ¿eh? La red social no es tan confiable, la red social no te indica muchas cosas. Y no representa necesariamente lo que se está debatiendo, pensando, a pesar de que hay muchos que creen que es así. Mira, las redes sociales, por ejemplo, tú puedes convocar un acto. Ahora que se dice que en la televisión hay poca contenido cultural, tú dices, vamos a crear un acto cultural en tal parte, en redes sociales van a haber 1 millón de me gusta. Sí. Y al final van a llegar 10 personas al famoso acto, porque claro, una desde el link de tu casa es re fácil decir y cliquear y sí voy a... efectivamente después darse el tiempo de ir a determinado evento. Entonces es bonito, es complementario, es una cuestión que te mueve, que te genera, que te da rabia de pronto, que de pronto te hace cariño, las redes sociales, pero hay que tenerla ahí como en el límite, ¿verdad?, de la amistad y de la enemistad. Leer todo con el cuidado necesario. Bueno, Marco, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y a través tuyo, por cierto, le hacemos un saludo a todas las personas que trabajan en la radio, que cumplen una función importantísima y que también son parte de nuestra historia, por cierto. Sí, yo tengo la suerte de trabajar en un medio en términos radiales, que es un medio que es creíble y es respetado. O sea, esas son situaciones ideales para cualquier periodista, como tú lo debes saber, y a partir de ahí se construye. Yo también le doy un abrazo a todas mis amigas y amigos que son trabajadores radiales, y yo creo que en definitiva cumplimos una buena pega acá en la sociedad chilena. Sin duda. Ya pues, Marco, muchas gracias por acompañarnos. Viviana. Nos vamos al corte, ya volvemos.